Filosofía y literatura en la contemporánea en Europa y en América. O sea, América, por ejemplo, de zona del sur del continente americano, Argentina y Brasil, o Estados Unidos, y en Europa, bueno, pues Alemania, República Checa, como ejemplos. Dos pensamientos totalmente diferentes, teología y filosofía. Karl Rahner fue teólogo alemán nacionalizado austriaco, fue jesuita en 1922, se doctoró en filosofía con una tesis sobre espíritu en el mundo de 1939, que pretendía revitalizar en contacto con el pensamiento de Heidegger la metafísica tradicional, es decir, unir ese pensamiento al final religioso con el pensamiento que dejó Heidegger, que sería la metafísica tradicional. Con posterioridad su pensamiento se extendió a todo el campo teológico, cristología, eclesiología, sacramentos, ecumenismo, acción política, vida religiosa, espiritualidad y cristianismo anónimo. Enseñó con proyección internacional teología dogmática y filosofía de la religión en Innsbruck, Viena, Múnich y Münster. Fue designado teólogo consultor del Concilio Vaticano II y miembro de la Comisión Teológica Internacional. Y una de las obras es Escritos de Teología de 1954 a 1975. Lo que intentó hacer el propio teólogo Rahner era unir ese pensamiento metafísico de Heidegger e incorporarlo a la religión, a la teología. Christoph Sittward fue filósofo alemán, profesor en Blaubeuren y en Tubinga. Su pensamiento ejerció influencia en los filósofos más importantes como fueron Max Scheler y Martin Heidegger, es decir, filósofos alemanes muy importantes de la edad contemporánea de la propia cultura germana. Se le debió una importante contribución a los estudios lógicos que se desarrollaron en la segunda mitad del siglo XIX. Él fue uno de los principales filósofos que fue estudioso de la lógica. Hay una de las obras que sea Lógica de 1873-1874, en el que intentó fundamentar una nueva lógica sin apoyos en la tradición anterior y basada en criterios de verificación psicologistas, es decir, que olvidarse de la lógica anterior y más verificándolo a través del psicologismo o, bueno, que es la verificación psicológica. Más de filosofía germana. Eugen Fink fue filósofo alemán, ayudante y fiel seguidor de Husserl, uno de los principales filósofos de la fenomenología, eh, muy importante. Se acercó a los postulados de Heidegger e introdujo en la fenomenología la herméutica simbólica. Y una de las obras es Tratado sobre el poder del hombre de 1974. Karl Lowitt fue filósofo alemán, discípulo de Heidegger y de Husserl, y fue profesor en varias ciudades europeas como Hamburgo, Heidelberg, Sendai, eso ya en Japón, o Nueva York. Es decir, estuvo como profesor en dos ciudades europeas, una en Japón y otra en Estados Unidos. Y la obra es Naturaleza, Historia y Existencialismo de 1966. Al final ellos fueron seguidores, ayudantes de Husserl o incluso discípulos también de Heidegger y bueno, pues continuaron el pensamiento de ambos filósofos. La filosofía checa no es tan conocida en España, pero en Europa sí. Jan Patočka fue filósofo y ensayista checo, es decir, que unió el pensamiento con la literatura. Discípulo de Husserl y también de Heidegger, como los dos anteriores, y fue intérprete de la llamada Primavera de Praga y formó parte del movimiento Carta 77. Y una de las obras es Ensayos heréticos sobre la filosofía de la historia de 1975, una figura dentro del pensamiento de Centro Europa muy importante. Y su influencia de Heidegger o de Husserl en sus escritos. Y de Europa de un salto a América, a Brasil, América del Sur, con Elio Oiticica, que fue artista brasileño, asociado a la tendencia neoconcretista, que estudió en la Escuela del Museo de Arte Moderno de su ciudad en 1954, que ahí conoció los escritos de los principales filósofos de la cultura germana, como fueron Nietzsche, Kant y Heidegger, que estuvo atraído por el movimiento constructivista, que entró en el grupo Frente y que en 1959 entró en el grupo neoconcreto, de ahí su tendencia neoconcretista y participó en las Bienales de Sao Paulo de 1957 y 1959 y expuso en la Whitechapel de Londres en 1969. Y una de sus obras es Tropicalia de 1969. Es decir, que estuvo además, bueno, expuso diversas obras que realizó tanto en Brasil, en Sao Paulo, en la capital brasileña, como en Europa.
Estados Unidos destacó como uno de los principales países dentro del ámbito de la cultura. Richard Wright, que fue escritor estadounidense, cuya obra exploró la operación sufrida por parte de los negros en su país, en Estados Unidos, y los problemas que tuvieron, y fue el primer novelista negro que tuvo fama, en Estados Unidos. Vivió una infancia de penurias, bueno, tuvo que emigrar o emigró a Chicago para buscar mejores condiciones de vida, y a partir de ahí se instaló en Europa, en París, en 1946, y se relacionó con Sartre, el filósofo francés, le influyó en alguna obra, y en sus últimas obras abogó por la emancipación de los pueblos del tercer mundo. El extraño de 1953 fue la obra que le influyó el propio filósofo Jean-Paul Sartre a Richard Wright, un hombre o un intelectual muy importante en la cultura anglosajona y mundial. Argentina, con Roberto Juan Roth, que fue poeta argentino. Bueno, sus poemas de carácter metafísico fueron reunidos en una serie de volúmenes designados con el ordinal y el mismo título de Obras Poesía Vertical de 1958 y decimotercera Poesía Vertical de 1954. Además, en 1984 perteneció a la Academia Argentina de las Letras, una figura importantísima y que estuvo, bueno, pues, vinculado también a la cultura de su país. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador y estoy relacionado con el mundo cultural europeo y americano. Darle a like, suscribiros, comentar. Lo repito, que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.